llamo Francisco Javier Sáenz, soy víctima del terrorismo porque mi padre fue asesinado en el año 85. ¿Y por qué fue asesinado? Porque hacía 22 años fue guardia civil. Esa fue la excusa que los terroristas buscaron y simplemente dos individuos se le acercaron por la espalda, le dispararon en la nuca, le remataron en el suelo y luego en un taxi que habían robado previamente, con un compinche que iba de chofer, huyeron. Han pasado 38 años y bueno, aquí me tenéis para contestaros a todo lo que queráis. Soy un libro abierto y gracias por venir. ¿Y en tu caso está sin esclarecer? Sí, el caso de mi padre está reivindicado por la ETA, la organización terrorista ETA, pero no se sabe quién apretó el gatillo. Al parecer, la Guardia Civil, por la cosa de balística, supo que con una pistola que incautaron en su día, que se habían cometido varios atentados porque las pistolas se la pasaban de unos a otros, que esa pistola fue una o la que mató a mi padre, pero nadie sabía nada. En fin, yo, como digo así en plan humor negro, cuando les preguntaban por mi padre, ellos decían pasapalabra. Y bueno, lo que queráis me preguntáis luego. Bueno, me llamo Bárbara Dürkop y estoy aquí porque pienso que lo más importante que tengo que hacer yo soy enseñante de instituto, es estar con jóvenes para dar testimonio, no porque yo he pasado un horror, sino para que esto no se repite. Que hay que estar muy, muy atentos a los comienzos. Y eso decían los alemanes después de la guerra. Yo nací en 1945, justo después del armisticio en Alemania, y tenía un lema que decía, ojo con los comienzos. Y eso que no quiero asustaros, pero también que me parece fantástico que estáis aquí, que veis lo que ha habido, porque la historia... Creo que todas las víctimas queremos que la historia se escriba sin tergiversar. Que aquí no pasa página, se puede hacer, pero cuando se ha leído la historia, etc. Bueno, mi marido lo mataron en casa, tocaba en el timbre, él abría, él era político, era secretario general del Partido Socialista en el País Vasco. Entraron y le mataron con 15 balazos, que era bastante, así que sin contemplaciones. Él abrió la puerta, le pegaron 2 tiros, uno en la cara, otro en la carótida, eso era mortal de necesidad, él se metía por dentro. Yo acabo de llevar a mis hijos pequeños, no el más pequeño, a la guardería, y en casa también estaba mi hijo mayor de 17 años y la chica con el niño de 8 meses. Lo digo eso para que veáis la brutalidad total, porque no hay, perdón, es como, digamos, no ven la persona, porque si tú ves la persona no puedes hacer esto. La verdad es que han sido tiempos duros, pero yo creo que lo más importante ahora es hablar con vosotros. Yo también, como digo, yo tengo todas las respuestas, mientras que vosotros tenéis las preguntas, ¿vale? Que no hay problema ninguno, pregúntame lo que queráis, ¿vale? Gracias, Bárbara. Buenos días, Egunon. Chicos, chicas, gracias por estar aquí. Os he visto muy interesados en toda esta exposición y os doy las gracias. Yo soy José Aguilar. José Aguilar era guardia civil cuando tenía 26 años en el cuartel de Alsasua. Hubo un ataque contra el cuartel con unas lanzagranadas y, bueno, pues por circunstancias de la vida, por circunstancias del momento, el universo se alineó de tal forma que yo fui el único que sabía de dónde habían salido esas lanzagranadas por el resplandor de una de ellas, que es la segunda que salió. Me acerqué hacia donde estaba aquello y justo antes de llegar pisé directamente una trampa bomba que estaba preparada expresamente para hacer daño a las personas que se acercaran allí. Como consecuencia de ello perdí una pierna y parte de la otra. Y lo que más destaco yo de mi vida en general, ¿no? Son 2 pinceladas porque, como bien ha dicho Bárbara y Javier, lo que enriquece
nuestras aportaciones, sobre todo, son vuestras preguntas, que os animo a hacerlas, tanto en público como si luego en privado queréis hacer alguna pregunta, pues también estamos a vuestra disposición. Y los dos puntos que os quería destacar es que en ese momento que se produjo la explosión, yo estaba solo en el monte, sabía que ninguno de mis compañeros iba a venir a buscarme porque eran las 3 de la madrugada y hasta que no se hiciera de día no iba a salir nadie a buscarme. Y yo quería salir de allí, entre otras cosas porque la que iba a ser mi mujer, esas sincronicidades que os decía al principio, al día siguiente yo me iba de vacaciones para casarme y mi mujer estaba embarazada y yo quería tener a mi hijo, quería conocer a mi hijo. En ese momento que surgió la explosión, yo lo que recuerdo es que salté en el aire y volví a caer y intentaba levantarme y no podía levantarme. Había algo en mis piernas que me impedía levantarme. Destacar lo que para mí me ha marcado la vida, ¿no? En ese momento estábamos allí en el monte, solamente yo le llamo el jefe, otros le llaman Dios, otros le llaman universo, otros le llaman Mahoma, otros le llaman Alá. Para mí es el jefe, estábamos el jefe y yo, y le pedí que hiciéramos un trato. Él me ayudaba a salir de allí y yo podía conocer a mi hijo y yo a cambio le ofrecía lo que se me ocurrió en ese momento. No me preguntéis por qué se me ocurrió eso, pero fue lo único que en ese momento tenía dentro y lo expresé, que fue el perdón hacia las personas que habían preparado ese atentado concretamente. Eso ha marcado mi vida muchísimo. De alguna forma, bueno, pues el jefe cumplió y yo llegué arrastrándome hasta las inmediaciones del cuartel y yo también he querido cumplir por mí y por mis hijos, ¿no? Yo no hubiera concebido que ninguno de mis 5 hijos tuviera que cargar con esa mochila tan pesada del odio, del rencor, de la venganza. Todo eso ha sido un proceso, ha sido un cambio que pues llevó hace más o menos 10 años que yo tenía muchas inquietudes sobre la espiritualidad, sobre el conocerme a mí mismo, sobre el crecimiento personal, sobre todas estas cosas y al final he podido conocer a personas maravillosas como vuestra profesora Gemma Barona, como Raúl que está aquí y he conseguido de alguna forma ensanchar esas miras, ensanchar esa mirada y actualmente mi propósito es dedicarme a la justicia restaurativa, es decir, al encuentro entre víctimas y victimarios. Tanto Juanjo como yo lo hemos hecho y bueno, pues para nosotros es algo muy importante y sobre todo descubrir que sí, que las 4 personas que estamos aquí delante vuestro hoy somos víctimas, pero en el otro lado también hay mucha víctima, también hay mucho dolor, también hay mucho sufrimiento y todo eso no lo podemos olvidar, todo eso tenemos que tenerlo presente y si, como decía Bárbara, queremos contribuir a que esto no se repita nunca más y si fuera posible aportar ese granito de arena de esa convivencia, esa pacificación, porque todavía hay muchas cosas que solucionar, si fuera posible, pues estupendo. Y aquí me tenéis, chicos, chicas, gracias. Muy buenas a todos y a todas, bueno, a todas porque soy mayorías. Pues nada, yo soy Juan José Mateos, soy guardia civil, como no tan veterano como él, pero bueno, y sufrí un atentado directo estando de servicio, tuve más suerte que ellos, desde luego, sufrí heridas graves, la juventud lo cura todo, desde luego. Luego estuve luchando en primera línea contra la ETA y su entorno, desde lo que era el grupo antiterrorista de la Guardia Civil o el grupo de acción rápida. Me afinqué aquí, a pesar de todo, me quedé aquí por amor y aquí sigo. Entonces, bueno, pues mi objetivo hoy es, como expresan ellos, que sobre todo las nuevas generaciones tengan un concepto
real de lo que ha ocurrido, ¿no? La referencia para mí es el Centro Memorial y los historiadores. He escrito varios libros, voy cogiendo un caché ya poco a poco, literario, con cuestiones que solo se documentan, por desgracia, por lo que ha ocurrido. Y lo que ha ocurrido es que hay un montón de asesinatos, se contabilizan más de 850 y todo lo demás, ¿no? Incalculable, el dolor es incalculable, pero mi objetivo sobre todo es eso, llegar a las nuevas generaciones. Lo que gano con las ganancias de los libros, pues me gusta utilizarlo, por ejemplo, de esta manera, que agradezco a Gemma que se muestre valiente en ese sentido, porque hay que ser valiente, y sobre todo aquí para hacerlo, y bueno, lo demás, pues soy un privilegiado, ¿no? Habéis escuchado sus historias. Bueno, yo sí que he hecho una labor, soy un poco agnóstico, la verdad, con el tema de la religión, pero bueno, como él dice, todos tenemos ahí he hecho una labor así como hacían los curas antiguamente, de hablar con muchas viudas, con muchas personas. Conocí a Javier trabajando en las artes y bueno, pues él me ha ayudado mucho, me ha acompañado mucho también, y a día de hoy mi objetivo es eso, que las nuevas generaciones, a través de las redes sociales tan demonizadas por mí en muchos sentidos y tan útiles en otro aspecto criminológico, que es lo que estáis estudiando en su día, pues hoy yo creo que son fundamentales para difundir la realidad de todo esto. Y por desgracia el peso de todo esto lo dan las personas asesinadas, mutiladas, y todo el círculo, ¿no? Cuando ETA colocaba un coche bomba, esa onda expansiva era muy amplia, hoy es muy amplia todavía, y por desgracia pues hay que estar ahí. Y nada, agradecer a Raúl desde luego, y a Gemma otra vez, y bueno, me gustaría que me preguntaseis cosas, pero cosas de peso, cosas, y más de donde procedéis algunos, cosas de peso, cosas de las que quizá se hable menos, y bueno, que estoy a vuestra disposición. Pues nada, es vuestro turno. Si alguien se anima, sube nota, ¿eh? Hablad con vuestra profesora. Sube. Hola, soy Unas y mira, quiero os preguntar una cosa. Al hilo que hace poco sacó Jordi Évole el documental de Josu Ternera, donde la víctima por fin descubre después de tantos años quién podría estar implicado en el ataque que sufrió, vosotros si tuvieseis la oportunidad de estar cara a cara delante del perpetrador, ¿qué pregunta aislaríais o si seríais capaces de escuchar el razonamiento de sus ataques? Gracias. Gracias, Unas. Te he visto especialmente interesado en toda la visita, ¿no? Y me he fijado en tus ojos que tenían esa inquietud tan importante. Gracias. Unas, el programa de Évole, para mí, como un mero espectador, ¿no? Fue una manipulación total hacia esa persona, ¿no? Incluso en el programa se transmitía que el policía municipal se enteraba de determinadas cosas a través de las palabras de Josu Ternera, ¿no? Évole me parece un excelente profesional, es un gran periodista que tiene una trayectoria magnífica, pero en este caso creo que fue una manipulación total a la víctima que acudía en ese momento, ¿no? Bueno, pues me parece un gran trabajo periodístico el conseguir una entrevista con un dirigente de ETA tan especial, tan crudo, tan cruel, tan bestia, por decirlo de alguna forma educada, ¿no? Pero me pareció, ya te digo, algo totalmente manipulativo hacia esa persona. Yo he participado en 2 encuentros. No directamente con las personas que perpetraron el atentado en el que yo resulté herido, sino con otra persona de otro comando que había tenido atentados que habían muerto personas, y que llevaba ya, después de cumplir 20 años en prisión, llevaba varios años pidiendo entrevistarse con un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que hubiera resultado herido. Para mí aquello fue muy importante,
pero con lo que me quedo, efectos de economía, podríamos hablar de economía del tiempo, podríamos hablar mucho y muy largo del tema, pero con lo que me quedo es con su sentimiento de que aquello no había servido para nada. 50 años de lucha de ETA no había servido para nada. Con eso es con lo que me quedo. No sé si te he contestado. Sí, ¿está bien? Gracias. Yo voy a añadir, yo participo en los encuentros también con Gemma. Yo no tengo origen policial para nada, mi marido lo mataron por ser político, pero en estos encuentros una de las preguntas que se preguntaba era, tú si ves a el que mató a tu marido o el que dio la orden, ¿cómo reaccionarías? Eso no se puede contestar antes, porque a lo mejor en el momento que yo estoy cara a cara con la persona que dice que él dio la orden a matar a mi marido, en ese momento podía entrar y haber dado dos, no voy a decir la palabra porque soy educada, pero bofetones y hubiera salido, o le hubiera insultado, pero no fue el caso, porque él además... Así hablamos de dos cosas en unas palabras. Él además estaba allí y había presentado 2 páginas escritas donde pedía perdón. Y entonces, como se ha mencionado aquí también, yo personalmente pienso que el perdón es muy personal. Y el perdón, en todo caso, tenía que pedir a los que han matado, porque la víctima es él. Otra cosa es que yo como víctima te dice, yo no te voy a perdonar. ¿Cómo te voy a perdonar? Acabas de matar a mi marido. Hay 4 hijos sin padre, uno de 8 meses que no va a saber cómo era su padre. Ahora hay 4 nietos que tampoco van a tener un abuelo, pero sin sentimentalismo. ¿Cómo yo puedo perdonar eso? Eso no significa que tú has cumplido con tu pena y tienes el derecho a una segunda oportunidad en la sociedad. Pero yo también digo, como tú, no tenía ningún interés, y lo digo con esa claridad, ir a las cárceles, hablar con ellos, etc. Está mal que se han hecho, pero yo no tengo la sensación que yo tengo que mitigar sus inquietudes, etc. Pero no porque soy cruel, pero es que no me sale. Me sale que el derecho a la segunda oportunidad, pero que no me pida jamás que sea su amiga o tenga relación privada con esta persona. Gracias. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Bárbara y José. Yo recuerdo hace ya muchos años, no sé si fue ahí donde conocí a Gemma en el Cursal, que había una víctima, concretamente el hermano de una persona que había trabajado en instituciones penitenciarias, que lo mataron porque había sido, pues eso, lo que ellos llamaban carcelero, entre comillas. Y me quedé pasmado, y lo reconozco porque hubo un momento que esta persona que ha participado en encuentros restaurativos, no sé ahora si sigue, comentó que había hablado con etarras, no sé si directamente con quien había asesinado a su hermano o alguien que había participado, y que cuando salió de ese encuentro su mochila se había aliviado, tenía menos peso. Y me acuerdo que yo y ahí le interpelé públicamente diciéndole, vamos a ver, te respeto lo que dices, pero si alguien debería salir con la mochila más liviana, más ligera, es el asesino o el cómplice. A ti te han matado a tu hermano. Has hablado con ellos para saber su motivación. ¿Cómo es posible que tu mochila se haya quedado más liviana? Yo, sinceramente, no lo comprendo. Entonces, he participado en cuestión de justicia restaurativa, pero siempre desde la barrera, nunca desde una mesa como hoy, y la última, se acordará Gemma, en Vitoria, Bilbao y en San Sebastián. Yo no sé quiénes mataron a mi padre, está reivindicado por ETA, pero no les puedo poner ni cara, ni nombres, ni apellidos, pero siempre he defendido, y lo digo también ahora, que si hubiese surgido el caso, yo nunca hubiese ido a hablar con ellos. No por cobardía, ni porque les tengo tanto odio que no les quiero ver, sino simplemente porque no tengo nada que preguntarles, no tengo que salir con la mochila liviana, las explicaciones a toro pasado no me valen, ellos decidieron matar a una persona que no había hecho nada, que simplemente había llevado un uniforme
de Guardia Civil como podía haberlo llevado de la Marina o en fin, lo que sea. Entonces, mi mensaje es, no odio, no sé si me salgo del tema, pero vamos, quiero decir claramente que no odio, salvo los primeros meses o el primer año. Lógicamente yo creo que todos en un primer momento hemos odiado y mucho. Y luego te das cuenta, que alguna vez ya lo he comentado, que el odio es como si fuese, no sé, pues un tumor que si lo dejas en tu cuerpo pues se convierte en metástasis o una luminosis de un edificio que lo ves potente, lo ves, ostras, ciclópeo, pero poco a poco te va minando, ¿no? O como esa madera que poco a poco también se va derruyendo por la termita. Entonces, hubo un día que me dije, Javier, tienes que ser egoísta, en el sentido de no tienes que odiar, porque va a repercutir en mi salud física y sobre todo mental. Tenía a mi madre, que tenía que ver su sufrimiento, tenía a mi mujer, entonces decidí no odiar y creerme sinceramente que, salvo los 2 primeros años o año y pico, no odio, siento hacia esas personas, pues no sé, asco. Yo creo que la palabra que es asco e incomprensión, pero a la pregunta aquí no me acuerdo de tu nombre, no siento la necesidad de ir a hablar con ellos, porque no tengo nada que decirles, ni ellos a mí nada que decirme. Gracias. Si queréis luego algo más, como ha dicho Bárbara, soy un libro abierto. Bueno, mi situación es totalmente diferente. Bueno, el atentado que sufría, a pesar de que una chica falleció, finalmente, pues está sin esclarecer. Nunca he tenido problemas en dar la cara con ellos. Evidentemente, en mi etapa, como decimos nosotros vulgarmente, de primera línea de lucha, es evidente que tienes que darla. Es totalmente diferente ahora. No tengo problema en hablar con ellos. De hecho, estoy trabajando ahora en un proyecto con varios, con muchos delitos de sangre. Sí que como dijo Javier hace poco, cuando le dio la mano a uno, me dice, he sentido como un calambrazo. Sí. Es normal, ¿no? Porque daos cuenta que sus vidas han sido muy complicadas. No por el impacto en sí del atentado directo, ¿no? Que lo hemos sufrido todos de una manera u otra. Eso no se te va a olvidar nunca, ¿no? O ver un escenario después de un atentado con el caos brutal. Con eso tienes que vivir y dormir todos los días. En el sentido del perdón, por ejemplo, pues como dice Bárbara y como coincidimos casi todos, ¿no? Eso es algo muy personal. A mí sí que me gustaría, como dije en el encuentro de encuentros, que vosotros mismos analicéis, ¿no? Si ellos no, a raíz de dar un paso, bajo mi punto de vista, muy poco exigente por parte de los gobiernos, al mostrar un tipo de arrepentimiento que era prácticamente firmar una hoja en blanco, si no les hubieran dado nada, ¿creéis que hubieran ellos, por iniciativa propia, hubieran pedido lo que le ha ocurrido a él, ¿no? Yo pienso que algunos seguro que sí, que dirían, bueno, yo creo que hice algo mal y hoy toca dar la cara. Tenéis que analizar también, y no quiero enredarme, que su entorno es muy complejo. La misma estructura de la banda y posterior organización terrorista los tenía muy limitados, no aceptaba ese tipo de cosas. De hecho, asesinó hasta 7 de sus propios miembros, ¿no? Entonces es muy complejo todo esto. Yo no tengo problema en hablar con uno de ellos cara a cara, porque es más, me motiva, ¿no? Sobre todo conocer por qué lo hacían, cómo lo hacían, ¿no? Porque eso lo seguimos estudiando, yo desde luego. No sé, el tema del perdón, pues bueno, no sé, yo no soy creyente en sí, voy a misa, no tengo problemas, pero, hombre, de alguna manera tenemos que llegar a hacer algo para que haya una convivencia aquí, ¿no? Pero no solo nosotros. En el encuentro de encuentros a mí me faltaba, desde luego, que hubieran venido más victimarios, ¿no? Más exmiembros o miembros o lo que fuera, para poder alternar, ¿no? Como alternamos con algunos de ellos. Fue muy ventajoso hablar con los de las Brigadas Rojas o con gente del IRA, que no tiene nada que ver, o con gente de ETA, que tampoco tiene nada que ver, pero es muy ventajoso, ¿no? Que den la cara. Ahora, matizar eso, ¿eh? Su entorno a día de hoy es muy excluyente. Entonces, yo sé que muchos de ellos no dan la cara porque temen ser más apartados todavía de lo que están, ¿no? Luego, lo que siento por dentro, pues prefiero... yo no tengo pelos en la lengua, ¿no? Pero sí que me dan, por un lado, pena,
sobre todo sus familias, algunas con las que hablo y que no tienen nada que ver con ese movimiento, ¿no? Y sí que han estado muy arrinconadas por la misma ETA, ¿no? Entonces es complejo, todo esto es muy complejo, pero sí que es verdad que vosotros sois decisivos en esto, y nosotros. Sí, bueno, quería hacer un pequeño inciso o rectificación. Cuando he dicho que no quiero hablar con ellos, me refiero a quien hubiese asesinado directamente a mi padre. Pero en una mesa abierta, en un debate público, incluso me he invitado personalmente a gente bastante alta del gobierno vasco, a si algún día en la ETV o en algún lugar organizan una mesa redonda en la que haya etarras con delitos de sangre, que yo no tengo ningún inconveniente en participar en esa mesa. Ninguno. Entonces, estoy esperando la invitación. Yo les he lanzado el guante porque quería hacer aquí una pequeña reivindicación. Todos conocéis Gogora, creo que significa recuerda, ¿no? No olvides, algo así, que en su día han organizado mesas redondas, pero eran unas mesas que yo siempre las he llamado mesas cojas, porque ellos dicen que invitan a todo tipo de sensibilidades, pero en esas mesas hay algunas sensibilidades que son menos sensibles que otras, que todavía no hemos sido invitados. Entonces, tal vez no existimos o no quieran que sepa que algunos opinamos diferente. Ahí lo dejo. ¿Funciona o no? Sí. Yo quiero hacer una pregunta más dirigida hacia Juanjo y a José, ya que todo el mundo habla de la represión que sufre y ha sufrido supuestamente el pueblo vasco por parte del Estado, pero creo también que la Guardia Civil en este caso sufre y ha sufrido bastante represión. Entonces, ¿cómo habéis vivido desde vuestro oficio esta represión? ¿O no? Gracias. ¿Cómo te llamas? ¿Perdón? Enica. Endica. Es que a mí también, aunque no llevo aparatos, pero sí que me afectó los oídos y a veces me cuesta oír. Perdonad, Perdona. Endica. Es lo que decía en mi anterior intervención. Creo que violencias, sufrimientos ha habido en todos los lados. Yo cuando llegué a Alsasua con 24 años, me llamó mucho la atención el ver pintadas por todos los lados, ¿no? Y entonces mi primera intención fue apuntarme a una ikastola, apuntarme a estudiar euskera, ¿no? Y enseguida me dijeron mis mandos de allí de Alsasua, que llevaban más tiempo, y los compañeros, me dijeron que no se me ocurriera, porque eso podría ponerme en peligro la vida, ¿no? Que el ir a una ikastola o a ir a una academia de euskera podría significar que podrían ficharme de alguna forma o elegirme como un blanco fácil, ¿no? En el tiempo en que yo estuve solamente 2 años en Alsasua, desde los 24 hasta los 26. En esos 2 años nosotros no salíamos por el pueblo, no salíamos a tomar algo, nunca, ni el fin de semana, ni entre semana, ni nada de nada, ¿no? Venían los distribuidores al cuartel, pues la gente que traía las bebidas, la gente que traía el pan, determinadas cosas, y había un comedor allí en el cuartel, y allí hacíamos la vida. Cuando queríamos salir de marcha, tomar algo, pues normalmente nos íbamos a Vitoria, como que pasábamos más desapercibidos, ¿no? Yo, ya te digo, yo pienso que represión ha habido de las dos formas. Pues bueno, pues por citar un ejemplo, ¿no? Y siguiendo hablando de Alsasua, para mí lo que pasó en Alsasua hace unos años, que un grupo de jóvenes le pegó
al teniente y a un sargento de la Guardia Civil y a sus respectivas parejas, yo creo que eso no es terrorismo. Eso es muy distinto a lo que me pasó a mí, ¿no? Una compañera de Gemma y amiga común, en una conferencia, que es una magistrada de la audiencia, en una conferencia del GEME de mediación, decía que cuando todo es violencia, nada es violencia. Es decir, eso, el catalogar esos actos como terrorismo, para mí personalmente, te digo como José Aguilar, y estoy hablando como José Aguilar en todo momento, ha significado un retroceso muy grande en esa convivencia, en ese nivel de participación de la Guardia Civil en las actividades del pueblo, y ha sido un error muy grande, ¿no? No sé si te he contestado. ¿Sí? Mira, vamos a ver. Yo no te puedo trasladar lo que han vivido en su etapa mis compañeros, porque yo cuando vine aquí a trabajar, date cuenta que nosotros estábamos todo el día en la calle, uniformados o de paisano, pero no teníamos que llevar a los niños al colegio, no teníamos que... sí, salíamos de fiesta, evidentemente, porque éramos jóvenes, pero nuestra vida en el GAR, en el Grupo Acción Rápida, antiguo grupo, bueno, sí, antiterrorista, es diferente. No teníamos vida aquí. Nuestra vida era ETA, ir detrás de la ETA constantemente. Yo no tenía que llevar a mis niños al colegio, no estaba casado, nuestras familias vivían fuera, entonces nuestro día a día era muy diferente, ¿no? A lo que te refieres es, daos cuenta desde que la escalada brutal de terrorismo, desde que muere Franco, desde que acaba la dictadura, ¿no?, y empieza la transición, ¿no?, y llegamos a hoy, ha habido etapas, como os ha explicado Raúl, muy duras. A finales de los 70, a los 80, un guardia civil, un policía, un funcionario de justicia, o sea, todo eso tenía una persecución tan brutal que no podían hacer una vida normal. Un guardia civil no podía hacer una vida normal. Después del año 76, 77 no podía salir a la calle. De hecho, en los cuarteles había cronomato. Como digo yo en varias encuestas que me han hecho el Diario Vasco, por ejemplo, eran guetos necesarios, los cuarteles eran guetos. O sea, la gente de dentro, bueno, los niños, hubo una etapa a partir del año 80 que ya no podían ir a la escuela, a los colegios, porque era brutal. O sea, el entorno social, con el miedo y el entorno de la ETA, era tan acosador que era un hecho. A día de hoy eso ha desaparecido, ¿no? Nuestra imagen sigue ahí, lógicamente estamos demonizados por un sector mínimo de la sociedad y el resto, pues, bueno, la fuerza y cuerpo de seguridad tenemos que tener las espaldas muy anchas, porque ahora mismo con todo lo que está ocurriendo igual, tienes que dar la cara y es así. Yo no viví nada de eso, yo he vivido la etapa posterior, ¿no? Yo me voy del grupo antiterrorista, paso a policía judicial, ¿no?, muy relacionado con lo que estés haciendo, años después, y sí que tengo que seguir tomando precauciones, lógicamente, pero ya trabajaba de paisano en la calle, que era doble agravante. Trabajar aquí, en Euskadi o en Navarra, era muy diferente a trabajar en el sur, donde íbamos al Estrecho, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque allí no teníamos un enemigo. Aquí teníamos dos, teníamos a la ETA por un lado y a su entorno y a los malos por otro. Yo en eso, hombre, luego hablamos, porque te voy a dar algo para que lo leas si quieres y te vas a dar cuenta de lo que era, ¿no? Que por desgracia se documenta con cosas como estas, ¿no?, con cosas de peso. Me parece que esa era la pregunta, ¿no? Yo lo que veo hoy, por ejemplo, que se avanza mucho, lentamente, pero eso, yo llevo a mis niños, voy y vengo al colegio y lo pienso todos los días. Digo, esto hace años pues no lo podía hacer, porque sería un objetivo directo, ¿no? En una ciudad grande menos, pero en los pueblos pequeños era brutal. Pero no solo nosotros, ¿no? Por ejemplo, dentro de la estructura de la ETA, su entorno, ¿no?, nosotros nos movíamos. A la hora de hacer detenciones, el secretario judicial era objetivo de ETA. Tenía que llevar un pasamontañas, que no sé quién me preguntaba por ahí, ¿y por qué se llevan pasamontañas? Si en el pueblo te reconocían, eras objetivo de ETA. Si te veían conmigo tomando un café, sabiendo que yo era guardia civil, yo era objetivo, tú podías pasar a ser objetivo por ser un chivato o amigo. De hecho, asesinaron al panadero de Pasajes o al pescadero en un pueblo de Bilbao por servir a la Guardia Civil. Entonces, para mí era una mafia tan estructurada o desestructurada que llegábamos a todo eso. Lo que dice José es muy... A mí me gustaría tener su mentalidad, ¿no? Yo pienso diferente.
es evidente que por su lado también se ha sufrido. Yo he hablado con padres de etarras que han sufrido muchísimo porque estaban en contra totalmente de lo que hacían sus hijos. Nosotros no podíamos llamar a las puertas con un clavel. En la puerta de donde vivía un terrorista no podías llamar a la puerta que nos hacían llamar. Oiga, que venimos a detener a su hijo o a él, porque seguramente nos respondían a tiro limpio, como ha ocurrido y como narro yo en mis libros, escribo cosas reales. Entonces, teníamos que ser muy contundentes. Ellos, por su lado, autoprotegerse y nosotros dar la cara de una manera muy contundente. No todo se hizo bien, es evidente, es imposible, ¿no? Con la presión que ejercía la ETA en su entorno, era imposible hacerlo bien. Aún así, bueno, pues yo siempre presumo de esto. En la unidad donde he estado han sido 31 años en primera línea. No han podido ellos, a pesar de que hemos sufrido miles de denuncias, miles, hemos detenido a más de 8.000 personas relacionadas con la ETA en su entorno. No han podido procesar ni a un solo guardia del GAR. A guardias civiles sí han sido procesados, ¿no? Y hay que hacer autocrítica de eso, por supuesto. Y hay que hablar del GAL, de las torturas, de la represión policial. Yo estoy abierto a todo, pero con una base, ¿no? Con una base fundamentada, ¿no? Con unos datos. No hacer una novela, meternos ahí a todos y al final éramos torturados nosotros, pero los jueces también, los políticos, un profesor de universidad, un luchador antifranquista que era periodista, todos éramos represores de lo que ellos querían implantar. No sé si he contestado, pero es que si no me lío y... Es una pregunta para José. Querría saber cómo reaccionó tu familia cuando pues tomaste tú la actitud de perdonar, ¿no? a las personas que te hicieron el atentado. Pues cómo reaccionó un poco tu familia, porque al final la primera reacción siempre es el odio. Creo que funcionó. Es el odio así, pues para saber un poquillo cuál fue su reacción y si aceptaron de primeras perdonar a tus agresores. Muchas gracias. Soy Marcos, por cierto. ¿Marcos? Sí. Es que ricasco, Marcos. El perdón, como se ha dicho aquí en la mesa, es muy personal, y yo creo que cualquier decisión sobre el perdón es perfectamente válida. Quien tiene las herramientas para conseguir ese perdón, lo consigue. Quien no tiene las herramientas, pues no lo consigue. Pero es perfectamente válido y respetable una posición y otra posición. Perdón es algo que sale de aquí dentro hacia afuera. Es algo que no te viene ni pedido ni dado por nadie, ¿no? A mí no me hace falta que nadie me pida perdón, ni nadie que pertenezca a ETA o que no pertenezca a ETA, no me hace falta. Yo perdoné en ese momento a las personas concretas que habían preparado ese atentado y he seguido manteniendo eso. Y eso pues me ha dado una determinada visión de la vida, ¿no? Mi familia es distinto. Durante mucho tiempo no hablábamos entre nosotros de lo que pasó. Y hace un tiempo, mi hermano me contó, tengo un hermano que tiene 11 años menos que yo, que lo pasó muy mal con el atentado, igual que mis padres, igual que mi padre, igual que mi madre. Me contó que cuando les dan la noticia, ellos vivían en Castellón, yo estaba en Alsasua, cuando les dan la noticia de que yo había resultado herido en un atentado, se pone en contacto la Guardia Civil de Pamplona con la Guardia Civil de Castellón y organizan el viaje con un par de coches. Venían pues mis padres, mi hermano y venía también la que iba a ser mi mujer, Carmen, ¿no? ¿Quieres un poquito de agua? Voy. Dejarme un momentito, pero voy. Me decía mi hermano, gracias, Bárbara. Me decía mi hermano que los gritos de mi madre se oían de un coche a otro, en esos 500 kilómetros desde Castellón hasta Pamplona. Imagínate lo que puede suponer para una madre, para un padre, el saber que tu hijo ha sufrido un atentado, ¿no?
Y ahí también os animo a que lo veáis desde el otro lado, ¿no? Es decir, para nosotros, para los que somos padres, lo que más nos importan sois vosotros, los hijos. Y aunque a veces discutáis con vuestros padres, con vuestras madres, tengáis esos cambios de caracteres, tenéis que saber que sois lo más importante para ellos. Y así es como lo vivieron. Mi padre era guardia civil también. Estaba muy orgulloso de que yo fuera guardia civil, de que fuera ascendiendo, que fuera haciendo carrera dentro de la Guardia Civil, y el verme sin una pierna, el verme ponerme una prótesis, el verme andar con dificultades, para él era muy duro, muy duro, muy duro. No es lo mismo que tú recibas directamente el daño a que lo reciba una persona que tú quieres mucho, ¿no? Cuando lo recibe una persona que tú quieres mucho, la reacción es distinta. Yo había tocado fondo. Yo con 26 años, a mí me gustaba jugar a fútbol, me gustaba andar en moto, me gustaba nadar, me gustaba hacer muchas cosas que en principio te planteas, coño, ¿y ahora qué va a pasar, no? Bueno, pues sigo andando, antes andaba en moto, ahora ando en quad, por las 4 ruedas. Sigo nadando todo lo que puedo, no corro, pero sigo nadando y sigo haciendo menos deporte del que debería, ya os habéis dado cuenta, pero sigo haciendo lo que puedo. No sé si te he contestado, Marcos. Sí. Chicos, ¿quién se anima? Por adelante también. Os digo una cosa, estáis mayoría de chicas y solo preguntan ellos, ¿eh? Me he fijado, porque normalmente suele ser al revés, ¿eh? En fin. Por norma general es al contrario. Que no es... Vosotros, si queréis preguntar, también podéis preguntar. Pero vamos, porque ya no... Gracias. ¿Puedo añadir una cosa a José? Sí. Muy breve. Yo he tenido la suerte que mis hijos eran pequeños. Uno mayor que estaba en casa cuando entró el asesino y lo vi salir. Y cuando ha salido, tiempos después decía, ¿por qué no me levanté a defender a mi padre? Y tenía 17 años. Y digo, menos mal que no te levantaste, porque midía 1,80 y tanto. Eso para ETA era un testigo. Pero lo que quiero decir es que eso para mí ha costado, incluso aunque los pequeños lamentablemente no han tenido padre, entonces, claro, la figura existe, pero no es lo mismo que tenerlo presente como el mayor. Gemma lo sabe, me costó tiempo para decir a mis hijos que efectivamente participaba en la memoria restaurativa y que había estado cara a cara a quien dio la orden. Y se quedaron pensativos, pero dijeron, bueno, si tú piensas que lo tienes que hacer, y ahora estoy hablando de edades de 45, así ya son hechos y derechos, pero hasta yo tenía esa sensación, ¿cómo lo comparto? Porque que puede ser muy violento, pero es un añadido que es mucho menos fuerte que lo tuyo, ¿vale? De todas maneras, si analizarais a muchas personas, ¿no? A viudas, a huérfanos o gente que hemos sufrido de muchas maneras, es raro encontrar, yo por lo menos, que hablo con muchísimas viudas, en Irún hay una barbaridad de ellas, y suelo quedar, o bueno, con Javier, que, bueno, mi mujer dice que cuando quedamos, ya te vas con la rubia, o sea, que figúrate la relación que tenemos. O sea, que os daréis cuenta de que el odio, yo no he percibido, bueno, yo no siento odio. Incluso en los peores años, de cuando estaba trabajando ahí en primera línea, que asesinaban a un compañero o a una compañera o al hijo de un compañero, bueno, tenías que ir a detenerlos, ¿no? Y era algo inminente, no sabías a quién ibas a detener porque era evidente que era mejor, pero luego en los grupos que tenemos hoy, ¿no? Con todas las redes que hay, la gente, bueno, lógicamente hay gente que sí siente odio, porque es verdad, pero la mayoría de las personas, o de los guardias o de huérfanos, o sea, están ajenos a todo esto, ¿no? Y es más, con la edad, pues incluso se vienen sobre todo la gente que es muy religiosa,
aceptar de alguna manera ese perdón, ¿no? O participar en la justicia restaurativa, que yo creo que es muy favorable. No vale para todo, como ya hemos hablado, pero sí que es evidente que bueno, lo que pasa es que luego a mí me defrauda un poco bastante, ¿no? Cuando hablo ya en privado con determinados exmiembros, ¿no? En este caso, me resulta un poco violento, ¿no? Cómo justifican asesinar a una persona como a su marido o a su padre, ¿no? Incluso rematarlos como hacían, ¿no? Cuando yo les pongo eso en la mesa de manera privada, en público, no me gusta, ¿no? Porque si no, los pocos que se acercan dejan de ir. Pienso así. Es duro, ¿eh? Es duro porque dices, joder, si es que... pero claro, eso ya está hecho, ahora hay que buscar otras vías, ¿sabes? Pero odio, la verdad es que yo no... Y luego, respecto a las familias, cuando hablan del tabú, ¿no? De lo que es hablar aquí, sobre todo en Euskadi, las familias, que hay un tabú. Ese tabú también, o sea, mi madre, que se enteró como ella, ¿no? De una manera así directa por otro mando de mi pueblo, pues oye, no sabe lo que hago ahora mismo, es mayor y no quiero... Pero mis hermanos, que somos muchos, pues lo ven bien, ¿no? Lo ven como una actitud valiente, ¿no? De decir, bueno, joder, hay que estar ahí, ¿no? Y al final las personas coherentes y normales, pues lo que buscan es de alguna manera la convivencia y el hermanamiento. Lo que pasa es que es duro, la verdad, es duro encontrarte con esas respuestas, ¿no? Que a veces te dicen. O incluso, como hace poco me dijo uno, hace tiempo te hubiera pegado 2 tiros, ¿no? Que son conversaciones muy potentes, ¿no? Y le digo, sí, bueno, me hubieras pegado 2 tiros por la espalda, ¿no? Porque cara a cara, ¿entiendes? Pero bueno, de alguna manera es limar todo eso que hay que hacerlo, ¿no? La pena es que, como digo, muchas veces quieren, pero el entorno es, no sé, algunas vivís en pueblos, en bastiones de lo que es la izquierda abertzale, radical, y sabéis que el entorno los criminaliza, bueno, a nosotros por supuesto, pero a ellos también. O sea, es muy complejo, ¿eh? Perdona, yo sí sentía odio, pero odio rabioso, diciendo, si tuviese una pistola, aquí voy. Y si viene la persona, pero es natural. Lo que era lo más importante es decir, tragártelo. Y no demostrarlo hacia los niños, porque entonces cometes el mismo crimen que los fanáticos. Lo trabajaba por la noche conmigo misma, pero día a día, y cuando iban creciendo mis hijos, nada de odio, sino simplemente porque me hacían preguntas muy, muy difíciles. Mamá, ¿por qué no hacemos lo que quiere ETA? Así no matarán más papás. Y es una lógica aplastante. ¿Y qué contestas? O que digan, explicando que papá ya no va a ver y no sé qué, pero sin decir que lo han matado o no sé qué. Vigilando tu propio odio, tenerlo encerrado, claro que amaina, ¿no? Y que dice la hija que tenía 3 años, decía, ya, te escucho, y dice, pero yo quiero que vuelva papá. Entonces, allí en esos momentos... Es muy difícil, es súper difícil controlar ese odio, que es lógico y humano. Pero después, con el tiempo, lo mismo que tú aprendes de vivir con la pena, porque siempre vas a tener una ausencia. Una cosa es sufrirlo y otra, haber aprendido a vivir con él. Y el odio hay que borrarlo, porque el odio es lo peor que hay. Quería añadir eso a lo que tú habías dicho. Perdona, pero... Mira, dar cuenta que mis hijos están aquí y ellos pueden hablar libremente si se atreven. No quiero ponerlos en un... pero saben muchas cosas porque, claro, quedo con gente, ellos han estado incluso con algún miembro de ETA que en casa, como Mikel Asurmendi, ¿no? que fue un maestro para ellos. Y John... Mira, yo quería 2 apuntes. Uno, mi hijo se enteró de lo que le pasó a su abuelo que no conoció, ya con 15 o con 16 años. Yo jamás le menté la más mínima palabra porque no quería inculcarle el odio. Era un chaval pequeño, como se suele decir, pues era un retoño, y nunca quise contarle nada. Él, por palabras sueltas que pillaba, por mi difunta madre,
pues le preguntó un día a su madre, a mi mujer, qué había pasado con su abuelo, y mi madre, o sea, perdón, mi mujer se lo comentó. Pero yo nunca quise contarle nada, simplemente para no inculcarle malos entendidos, odio, venganzas. Y bueno, no sé si hice bien o hice mal, pero lo hice. Y otro dato a tener en cuenta que no os ha comentado aquí es que tal vez en esto que llaman el conflicto entre ETA y España, sea el único conflicto, por decirlo de alguna manera, que jamás ha suscitado ni ha provocado un caso de venganza. En los 800 y pico muertos que ha habido y varios miles de heridos o lisiados o mutilados, como queráis llamarles, jamás nadie se ha vengado contra un etarra o contra alguien del entorno etarra. Creo que eso es muy significativo, ¿eh? Ni un caso de venganza. Controla las horas, Elcena. Sí, ya, la verdad, no sé qué es. Tenemos una chica valiente. No hay muchas, Bueno, va bien. Sí. Soy Beatriz y quería preguntar ¿por qué perdonáis? Es decir, como víctimas, ¿qué os aporta perdonar? Porque una cosa es, entiendo que es querer entender por qué han cometido según qué casos, ¿no? Pero llegar a perdonar a vosotros como víctimas, ¿qué os aporta? Gracias. No, yo no perdono, así que... Yo tampoco, Eso no tengo que decir yo tampoco nada. lo tengo muy claro, no tengo nada que perdonar, no puedo opinar. Pues entonces te contesto yo. Dime tu nombre, por favor. Beatriz. Vamos a ver. Mi caso, bueno, como estáis viendo aquí, somos 4 personas y cada uno hemos reaccionado y hemos llevado las consecuencias de ese atentado de una forma distinta, ¿no? Pero entrando en el perdón, mi caso es un poco especial o distinto, ¿no? Cada caso es distinto y cada caso es diferente, pero yo en ese momento, cuando estaba herido en el monte solo, a través de ese trueque con el jefe, perdoné. Eso a mí me ha condicionado la vida de una determinada manera. ¿Por qué perdoné? Pues en ese momento porque necesitaba fuerzas, había como 400 metros desde donde estaba hasta el cuartel que necesitaba fuerzas para llegar hasta allí, y el único que se me ocurrió que tenía a mano para pedirle fue al jefe, y a cambio le ofrecí mi perdón. Durante todos estos años, un poco lo que decía también Bárbara, ¿no? Por supuesto que cada atentado que veía por la televisión, algunos de ellos de personas conocidas y personas con las que había tratado mucho, por supuesto que te dan mucha rabia, te dan indignación, te producen esos sentimientos que son totalmente humanos, ¿no? Pero lo que intentaba era no transmitirle a mis hijos esa mochila del odio, del rencor y de la venganza, porque esa mochila es muy pesada. Yo durante 10 años, de los años 90 más o menos, sí, al 2000, antes de que los políticos se preocuparan un poquito más de las víctimas, cuando nadie se preocupaba de las víctimas, ¿no? Y eso puedo dar fe, era el delegado de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en Navarra. Hoy en día no pertenezco a la Asociación de Víctimas del Terrorismo por una serie de actuaciones que no me han gustado y decidí decirles que no, ¿no? Pero en esos 10 años yo vi esas personas con esa carga de odio, que es que no transmitían felicidad, ni hacia el exterior ni hacia sí mismo. Para mí el perdón es un mecanismo de defensa, que te permite ver la vida de otra forma. Si vives constantemente con esa mochila de la persona que te ha hecho daño en la espalda, así no se puede vivir. No se puede vivir porque ni vives tú, ni te desarrollas como persona, ni dejas que las personas que hay a tu alrededor, padres, hermanos, hijos, se desarrollen. Porque
estás constantemente machacando con esa idea de que mira lo que me han hecho, mira lo que me han hecho, mira lo que me han hecho. Y eso, para mí es una fuente de dolor. Y si puedo evitarla, pues la evito. Pero ya te digo, esto es algo muy personal, cada uno con las herramientas de que dispone, el apoyo familiar, cómo se haya criado, depende de muchas cosas, cómo hayan ocurrido las cosas, es muy personal y cada uno reacciona de una forma distinta. Pero para mí el odio era una mochila que no quería llevar encima, ni para mí ni para mi familia. Y por lo tanto, desde el momento cero la expulsé. ¿Te he contestado? Yo el odio, es decir, el perdón no es que digo, no perdono, porque yo quiero que se perdone, que no sé qué. No, es que me preocupa en absoluto, porque es individual que vivan ellos con la mochila, que yo no perdono, pero eso no me causa ningún problema. El odio estamos de acuerdo porque es malo, pero el perdón no significa después que simplemente yo lo respeto, que hay gente que lo hace, pero a mí no me causa trauma en mi vida y no lo voy hablando de esto, porque creo que es importante también decir que lo único que tenemos las víctimas en común, Gemma ya sabe lo que voy a decir, por lo de víctimas de terrorismo, yo tampoco formo parte de ninguno, lo único que tenemos en común, todos, es que no quisimos serlo, punto, y no hay más. Y cada uno vivimos nuestras experiencias, lo asumimos, lo trabajamos, salimos del luto como individualmente, y eso significa que somos humanos. Y aceptar que esto ha pasado y la forma de vivir con ello es totalmente personal. Y la verdad que hoy en día, yo creo que mis hijos no están traumatizados. Tengo 3 médicos y un comandante de aeronave, así que tampoco han salido tan mal. Y se habla poco de papá ahora. Bueno, el viernes era el 40 aniversario. Claro, vinieron, lloramos y recordamos, pero eso, nuestra vida, el impacto está allí. Pero de esto que estemos todo el día en el rencor y eso no, porque entonces no puedes vivir. Suscribo totalmente lo que ha dicho Bárbara. O sea, me he sentido plenamente identificado con lo que tú has dicho. Y en el mundo de las víctimas, pues hay de todo. O sea, vamos a ver, esto es una especie de autocrítica. El hecho de ser víctima no te convierte en que tienes que ser necesariamente buena persona. Y digo esto porque en estos 38 años yo he conocido víctimas que han sido y siguen siendo muy tóxicas. Entonces, oye, una cosa es ser víctima, otra cosa es ser buena persona y intentar aprovecharte de otra víctima, intentar contaminarla. Entonces hay que estar también un poco cuidadín, porque en fin, no todo el oro que brilla, o sea, no todo lo que brilla es oro, o como se diga. Entonces es una especie de autocrítica, pero que a algunos no les gustará, pero yo la detecté desde muy pronto, que gente que sí creo que odia, lo llevan igual un poco enmascarado y quieren que te arrimes a ellos. O sea, es un mundillo peligrosillo también, ¿eh? No penséis, o sea, que no todo el monte es orégano. Y en cuestión de asociaciones, totalmente de acuerdo con José y con Bárbara. Hay de todo. Hola, yo soy Amaya y mi pregunta era, ¿cómo es el momento en el que asumís que sois víctimas del terrorismo? ¿Cómo es ese momento que aceptáis que realmente habéis sido víctimas y si es verdad que os ha ayudado a seguir hacia adelante, como has dicho tú, Bárbara? Yo creo que no se puede decir que es un momento concreto, es que se va andando, digamos. Yo lo describo como si bajas abajo de todo y después peldaño por peldaño hasta que un día dices, pues mira, yo creo que he sabido, puedo vivir con esto, sin que estoy llorando todos los días, si no puedo desarrollar. La ausencia siempre va a estar, pero eso no te impide de ser feliz, cometer errores como todo el mundo. Quiero decir que no hay un momento preciso. Yo diría que es cuando tú ya buscas el contacto hacia afuera. Mi caso es distinto, pues con un niño todavía de biberón y eso ya tampoco tienes opción a estar ahí en una esquina llorando, ¿no?
pero que es un proceso. Así que no puedes decir, mira, esto pasó en 84, en 86, en 23F, ya había no, es que es un proceso, que tú llegas a establecer un equilibrio entre lo que te ha pasado y la vida que tú tienes que vivir, ¿no? Así es. Yo creo que hay personas que están ajenas a la condición de víctima del terrorismo, ¿no? A mí la verdad no, o sea, no lo termino de aceptar. Lo que pasa es que sí que es verdad que luego el concepto de víctima puede ser muy amplio, porque, o sea, haberlo sufrido de una manera u otras, o sea, aquí tenéis varios de los muchos, por desgracia, que hay, y hay personas que lo sufren a diario. Yo creo que lo sufren a diario, ¿no? Porque están en silla de ruedas, o lesiones como las que tiene José, otro tipo de lesiones, ¿no? Bueno, pues lo que pasa es que hay cosas que quizás revictimicen a las personas, a las que lo han sufrido. Víctima del terrorismo, en un concepto amplio, todas las personas que han vivido aquí, en Euskadi sobre todo, o en zonas donde han sido muy atacadas por el terrorismo, en este caso de la ETA, su entorno, o de otro tipo. En este caso digo porque era una mafia tan organizada o desorganizada que al final hay personas que no tienen heridas físicas y padecen mucho eso, porque encima han seguido viviendo en lugares muy cerrados, ¿no? Y resulta que llega la fiesta del pueblo y ¡pum!, tienen ahí lo de todos los años, cada vez menos, las cosas como son. No tiene nada que ver ahora esto con el escaparate que había antiguamente. Pero yo tengo vecinos que a raíz de publicar y de ser un poco más mediático, oye, en voz baja me han dicho, es que mi padre tal, Pascual, yo nunca... Pero la verdad es que me duele muchísimo lo que ha ocurrido, ¿entiendes? Yo la condición de víctima pues no la asumo, o sea, no va conmigo en ese sentido, ¿no? Porque, es más, yo quería encontrarme con ellos constantemente, ¿no? Porque eres así, tu personalidad, tu profesión, pero hay gente que lo ha vivido de una manera muy lejana y hoy lo tienen como ya pasado, ¿no? Porque, lógicamente, seguimos avanzando como sociedad, pero lo han sufrido mucho también, ¿no? Por el cargo, por la profesión, por no poderte relacionar. Al final es muy complejo. Yo, desde luego, no... Hombre, como dice mi mujer, joder, todos los días ponerte los aparatos, digo, bueno, pues ojalá mi compañero Harry o él en silla de ruedas, o el otro que le pegan un tiro, le han dejado al pobre ciego, sordo, ¿entiendes? Eso sí tiene un problema y todos los días se acordarán, ¿no? Yo todos los días no me acuerdo de esto, ni quiero acordarme tampoco, ¿entiendes? Es un concepto muy amplio, pero bueno, son buenas preguntas, desde luego. Sí, no, es verdad. Pasan días y semanas y meses que tú no piensas que eres víctima del terrorismo, como no piensas que has sido igual víctima de, no sé, del aceite de la colza. O sea, es algo que está ahí. Lógicamente, algunas noticias, algunas declaraciones de los políticos, en fin, cuando lees la prensa, pues te viene a la mente, pero lo demás es algo que yo, en mi caso en concreto, es como no sé, como una especie de archivo que lo tienes en el escritorio y ni me acuerdo que está ahí ese archivo que soy víctima del terrorismo. Y a veces cuando surge dice, ostras, si yo también soy víctima. Entonces yo vivo totalmente, no al margen, sino que en 38 años lo he asumido, lo he digerido y no vivo pendiente de que soy víctima del terrorismo ni pidiendo, entre comillas, favores porque he sido víctima del terrorismo. O sea, igual es que lo llevo muy, muy personal. Sería un sinvivir. Sería un sinvivir. Por eso muchas veces no participo en actos de víctimas, porque con perdón, es un monotema. Entonces no es cuestión de estar ahí dándole vueltas a la mayonesa. Bueno, hola, yo soy Carlota. A mí lo que me gustaría preguntaros, sobre todo a Juanjo y a Bárbara, es que antes, cuando he dicho que había estudiado en Hernani, como que os ha sorprendido que se hablara del tema en Hernani, pues por ser... O sea, yo sé cómo ha sido Hernani y lo conozco, pero me ha sorprendido que a vosotros os sorprendiera que se hablara del tema. La segunda siempre. O sea, no es que me sorprenda, ¿no? Pero aquí en Euskadi, por ejemplo, en otras partes de España, ¿no? Pues de hecho se está implantando, ¿no? Que a determinadas edades, en determinados institutos, no os aburran con el tema de la ETA y su entorno, pero sí que se explique que es una parte de la historia reciente de España, ¿no?
punto, no hay que ser pesado con esto. En esas localidades, yo ahora incluso hay días que me paseo por esas localidades, ¿no? Me gusta ir al Casco Viejo y sentir pues lo que ya no se siente de hace muchos años, ¿no? Que era un bastión, que bueno, luego si analizas el tema de votos o tal, pues es evidente que hay, bueno, eso es otro tema, pero o sea, cuando me has dicho que se habla, pues yo, no es que me sorprenda, es grato para mí, ¿no? Que de alguna manera, aunque sea, como os ha explicado Raúl, para mostraros, para intentar de alguna manera, como digo yo, blanquear o descafeinar el tema del franquismo, metiendo a la ETA como que era necesaria, o de alguna manera se habla, ¿no? Se habla. Mira, uno de los mayores disgustos que me llevé yo fue ver en titulares de prensa que un instituto de Hernani enaltecía a 5 etarras que ponían en libertad y varios alumnos se mostraban allí y yo digo, pero bueno, ¿en qué mundo vivimos? Eso a mí me machaca, ¿eh? O sea, eso sí, no es odio, pero digo, entonces claro, que tú vivas en Hernani y ya has escuchado esto, pues para mí es grato y me sorprende, la verdad. En otros sitios, en Irún, por ejemplo, pues date cuenta que somos, por circunstancias, la población es mucho más... pues en su día muchos migraron de otras partes de España a trabajar, pero los pueblos pequeños, yo que hablo con viudas de pueblos muy pequeños, ellas están como marginadas y totalmente mentalizadas de lo que se puede o no se puede hablar y han educado a sus hijos así, incluso hoy, a sus nietos, ¿no? Para mí ha sido grato, ¿no? Pero es sorprendente, ¿eh? Te lo digo de corazón, y vivo aquí, o sea que, no sé, si te he contestado. No, del franquismo no, un blanqueo de lo que era la ETA, la lucha antifranquista, ¿no? Que hay que matizarlo bien, desde luego. Sí, bueno, es que sí que es verdad que a mí me ha tocado escuchar como el otro lado de la historia. Yo he sabido un poco, también ahora con estudiar y todo, escuchar todas las partes, escucharos a vosotros, la otra vez en el encuentro, aquí con vosotros, pero luego cuando vas allí, sí que es verdad que hay diferentes testimonios. También me gustaría decir lo que ha dicho Indica antes de que la supuesta represión al pueblo vasco, creo que eso, sin querer quitaros vuestro dolor, creo que sí que no es justo decir que no ha habido una represión, que haya habido una supuesta represión, porque a mí me ha tocado escuchar muchas historias en las que en los colegios se iban pasando como un muñequito cuando escuchaban hablar en euskera a alguien y al final del día quien tenía el muñequito se llevaba un castigo, o cuando estaban en clase y hablaban de norma en euskera, llegaban pues no sé quiénes eran, los inspectores o no sé qué, y tenían aprendidas palabras en castellano porque no sabían hablar en castellano y tenían que sí o sí hablar en castellano delante de ellos. Entonces creo que sí ha existido esa represión y creo que no es justo decir la supuesta represión. Hombre, es evidente que eso existió, pero yo creo que eso quien no lo ha vivido quizá pues no puede afirmarlo. Es evidente que existió, pero como dijo Raúl, yo creo que nada justifica lo que hicieron. Eso es evidente. Yo conozco a mucha gente en Irún y yo creo que vamos a ir terminando, ¿no? Gema, yo conozco a gente en Irún de mayores que yo que me explican eso, ¿no? De la zona de Lesaca, no, es que a mí el maestro hablaba en castellano y me da un guantazo, ¿no? Eso ha ocurrido, es evidente. Pero esa gente, como yo les digo, ¿y vosotros qué hicisteis al respecto? Pues oye, pues nada, en su día, pues cuando había que alzar la cabeza se alzaba, ¿no? Quien era más valiente o más atrevido, pero bueno, yo creo que es evidente que eso ha existido y la dictadura existió también y hubo represalias que no se debieron hacer, pues también, pero son cosas puntuales o de una época, ¿no? Que claro, si todos hubiéramos hecho lo mismo por otras represiones en todo lo que es España, pues hubiera habido otra guerra civil, que es lo que pretendía en este caso la ETA y su entorno, pero vamos, no es una supuesta, eso es una realidad, eso está claro. Esto da para otra charla. Sí, para muchas. Porque hay que retroceder, analizar, porque claro, todas las dictaduras son represivas. Y la forma de después históricamente digerirlo, yo como origen alemán, no se hablaba de Hitler, pero no existía. Pero hoy en día en Alemania han editado el libro de Hitler, Mi lucha
con comentarios, por si acaso nadie se deja engañar, ¿no? Del texto este, y a todos que están en último de bachillerato, es obligatorio que van a un campo de concentración, para que vean lo que había ahí. Entonces, yo creo que trabajar la historia es lo más importante, y se trata también ahora de Palestina, Israel y eso. Hay que saber la historia antes que se juzga, y esa historia necesitamos también, en cierto modo, analizar y llegar a una reconciliación en una forma lógica, pero no escondiendo y diciendo, eso no hablaba. No, esto es lo mismo como dije al principio, con el terrorismo también. Hay que decir, escribamos en la historia, pero sin tergiversar. Acabo agradeciéndoos a vosotros la ocasión que nos habéis dado de escucharos, de compartir preguntas. Creo que sois muy generosas y que no agradeceremos lo suficiente la labor que hacéis, ¿no? Hay aproximadamente en España en torno a un centenar de víctimas educadoras como ellas. O sea, hoy habéis escuchado a 4 de las 100 más o menos que hay, ¿no? Y, en fin, creo que es bueno tanto para vosotras, que es terapéutico, que veis que llegáis a las nuevas generaciones, etcétera, como sobre todo para ellos. Así que, nada, yo creo que se merecen un aplauso para terminar. Y